estamos estudiando y estamos juntos estudiando la palabra del Señor de las últimas 2 semanas, este proceso en el que estamos entrando que se llama enfoque global. Y permítame tomar las últimas 2 mensajes, las últimas 2 meditaciones que tuvimos juntos para poner el fundamento para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Una de las primeras cosas que nosotros estamos aprendiendo, que puede llegar como un shock, es que la vida, el cristianismo, la Biblia misma, no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro. Sí, Dios dio a su Hijo para darnos vida eterna, para salvarnos, para redimirnos, para formarse un pueblo compuesto de entre todas las familias de la tierra, pero no somos nosotros el centro. La historia, esta vida, no están centradas en nosotros, están centradas en Dios, quien es el centro. Todo lo que se hace en este mundo y toda la obra que Dios ha hecho son para su gloria, no para la nuestra. Aunque la salvación es uno de los mensajes principales de la Biblia, no es el mensaje principal de la Biblia. El mensaje principal de la Biblia es que Jesucristo es el Señor y todas las naciones le van a llevar gloria a su nombre. Él va a ser el centro, la estrella. Cuando esta historia termine y venga Dios a traer su reino, no crea que nosotros vamos a ser el centro. Dios va a ser el centro y naciones y pueblos y lenguas de toda la tierra estaremos reunidos con Él, dándole la gloria a Dios y aplaudiéndole y dándole gracias porque Él ha logrado una obra de salvación que parecía realmente imposible. Lo que estamos viendo entonces es que Dios está por encima de todo y Él busca la adoración, el reconocimiento de gente de entre todos los pueblos del mundo, de entre todas las etnias. Así que el plan global de Dios no es salvarte a ti nada más. El plan global de Dios es que gente representativa de todas las etnias de este mundo estén participando en su reino y dándole la honra y la gloria al Señor. Cuando entendemos esa historia central, todas las demás historias de la Biblia cobran sentido. Aprendemos que Dios escoge a Abraham no por Abraham y le da un pueblo no por ese pueblo, sino que escoge a Abraham para sacar y generar un pueblo y que ese pueblo fuera luz a todas las naciones para que en la simiente de Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Aprendemos que Dios rescata a David y lo escoge para ser rey del pueblo de Israel, porque a través de ese pueblo todas las naciones iban a reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Toda la historia bíblica consiste en buscar que todos los pueblos de la tierra en este mundo, toda nación, todo lenguaje que hay en esta tierra, participe en el reino de Dios, reconociéndole y dándole gloria a través de Jesucristo. El plan de Dios, repito, es que gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación forme parte de su pueblo redimido. Ese es el plan de Dios. Y para lograr eso, envió a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, nos da salvación por gracia por medio de la fe, nos da una Biblia, rescató tu vida, transformó tu vida, pero hay que ubicarnos que el centro nunca somos nosotros. El centro siempre ha sido el Señor. Empezó a través de la nación judía, nos trajo al Cristo, a Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, y Jesús regresa a la diestra del Padre y deja una iglesia, pero siempre se ha tratado de establecer un reino en el cual todas las naciones de esta tierra reconozcan que Él es el Rey. Así que como la meta es la adoración del único Dios verdadero, como esa es la meta, gente de todas las etnias adorando al único Dios verdadero, es que se hace necesario tener una Biblia, se hace necesario hacer evangelismo, fundar iglesias, predicar el evangelio. Pero entendamos, no es porque el centro de este universo es un hombre alcohólico a quien el Señor quiere rescatar. Ese hombre alcohólico, ese matrimonio destruido no son el centro del universo.
El centro de este universo es nuestro Dios todopoderoso y Dios quiere que ese matrimonio destruido le conozca y le lleve gloria, y ese matrimonio va a ser restaurado y cambiado, pero ese matrimonio no es el centro de este universo. Nosotros estamos aquí para llevarle gloria, y la intención de Dios es que haya gente de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los clanes, de todas las culturas y todos los idiomas en esta tierra, representando alguna porción de esa cultura en el reino de Dios. Ese es el plan. Y usted y yo estamos aquí hoy, 20 de septiembre, en una iglesia cristiana reunidos aguantando el calor. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tiene que ver esto, lo que estamos haciendo, con lo que Dios quiere hacer y su plan? Aquellos de ustedes que nos acompañan en células, y les recomiendo fuertemente que lo hagan, estarán familiarizados con un manual como este. Usted no lo necesita hoy y no pasa nada si usted no lo trae o no sabe qué es esto. No se preocupe. El punto es que en las células nosotros vamos a trabajar en este manual con base en lo que vemos precisamente el día de hoy. Así que, ¿qué hemos dicho? Que Dios tiene un plan. ¿En qué consiste ese plan? En que gente de todos los pueblos de este mundo forme parte de su reino. Y eso va a causar que cuando estemos en ese reino vamos a aplaudir y glorificar el nombre del Señor, porque Él es digno. El centro es Dios. Ese es su plan. Pero es muy importante entender que si por alguna razón tú no sabes en qué mundo vives, si por alguna razón tú no estás consciente del planeta en el que estás viviendo, va a ser muy difícil que logres encontrar el lugar que Dios tiene para ti en ese plan. Así que la meta que tenemos el día de hoy es darnos cuenta, despertar un poquito en el entendimiento que tenemos sobre el mundo, el tipo de mundo en el que estamos viviendo. Note que dije mundo, no ciudad. Algunos ni siquiera sabemos la ciudad en la que estamos viviendo. Algunos no conocemos que hay lugares donde la gente vive debajo de los puentes o en las alcantarillas. Algunos ni sabemos que hay personas que tienen casas literalmente de cartón. Algunos de nosotros estamos tan encerrados en nuestro propio círculo que todo lo que conocemos es a Don Chano de la esquina, Doña Chona de las tortillas, las 3 estaciones del metro más cercanas a tu casa y las 3 estaciones del metro más cercanas a tu trabajo o a tu escuela. Y seamos francos, a veces nuestro mundo completo gira en torno a eso. Y eso es todo lo que conocemos. Eso es todo aquello de lo que estamos conscientes. Así que lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy es entender en qué mundo Dios tiene este plan. Y para hacer eso, vamos a usar un solo pasaje en la Escritura. No nos vamos a mover de allí. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo número 10. Muy, muy importante pasaje, el que vamos a estudiar juntos el día de hoy. Y mire usted, Romanos 10, lo que va a escuchar el día de hoy es un principio bíblico que vamos a combinar con información que usted y yo podemos encontrar en cualquier lugar, y especialmente hoy en un celular, la mayoría de nosotros, en la punta de los dedos, en un instante, probablemente en menos de un segundo, usted pueda tener acceso a la información que yo le voy a dar el día de hoy. Es muy sencillo. Quizás le toma más tiempo abrir la Biblia y encontrar Romanos 10 que encontrar la cantidad de pobres en México, que encontrar la cantidad de personas que no saben leer en Latinoamérica, o la cantidad de personas que no tienen acceso a agua en el mundo. Menos de un segundo, gracias a una cosa que se llama Google, usted puede meter a internet la información, la pregunta que quiera, y en menos de un segundo le regresa más de 100,000 resultados con esa información. Pero lo que intentamos es, mire, permítame usar esta imagen. ¿Ha oído del mito del avestruz? Que cuando la avestruz es atacada o ve un enemigo, ¿ha oído eso? Es un mito, no es cierto, pero es un mito. ¿Qué hace el avestruz en ese mito? Mete la cabeza en un hoyo, porque ahí viene un depredador, y entonces el avestruz mete la cabeza en un hoyo
Y el mito enseña que si esa avestruz mete la cabeza en ese hoyo, está esperando que el depredador no la alcance porque no lo puede ver. Así que mientras no lo vea, no existe. ¿Se acuerda usted cuando era bebé, cuando era niño hace muchos años, y que usted se asustaba? ¿Y qué es lo que hace un bebé cuando algo lo asusta? Se tapa los ojitos porque espera que aquello que lo asusta, si él tapa los ojitos, va a desaparecer. Ya más grandecitos, estábamos en la noche en casa allí sin poder dormir y veíamos una sombra en la esquina del ropero y estábamos seguros que era un monstruo. ¿Y qué hacíamos? Nos tapábamos la cabeza como si la sábana nos fuera a proteger del monstruo, ¿verdad? En caso de que así fuera. Pero creíamos que al cerrar los ojos, el problema, la situación va a desaparecer. Escuchen lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar levantar la cabeza un poquito más para alcanzar a ver con un poquito más de claridad en qué tipo de mundo estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad en la que estamos viviendo hoy? Y es bien importante, de verdad, lo que vamos a hacer el día de hoy. Vas a escuchar datos, vas a escuchar verdades, pero lo importante nada más es que por favor, por unos minutos, como hijo de Dios, como cristiano, escúcheme hermano, por unos minutos, levantes tu mirada de tu casa, tu línea del metro, o tu bicicleta, o tu auto, o tu trabajo, o tu familia. Levántese un poquito la mirada y veamos juntos lo que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Vamos a leer en nuestra Biblia Romanos capítulo número 10, y en sus células ustedes van a trabajar con esto también, donde el apóstol Pablo nos cuenta la cadena de eventos que son esenciales para que una persona pueda ser participante del reino de Dios. Si dijimos que el centro es el Señor y su reino, y gente de todos los pueblos participando en su reino, pues la pregunta es, ¿por qué no hay gente de esos pueblos adorando al Señor? ¿Por qué no? Y casi siempre, si yo le preguntara a usted por qué la gran mayoría de musulmanes en el mundo no creen en Jesucristo ni están adorando al Señor, casi la mayoría me contestaría: es que son unos rebeldes pecadores que se quieren poner una bomba y ¡pum!, volarse. Para muchos de nosotros que tenemos la cabeza en un hoyo, todos los árabes son terroristas, todos los musulmanes son terroristas, porque a veces no entendemos eso y pensamos que no creen en Cristo porque son unos duros de corazón, rebeldes. Voy a explicarte por Romanos 10 qué tiene que pasar para que una persona sea parte de ese reino de entre todas las naciones de la tierra que Dios quiere formar. Vean por favor en su Biblia Romanos 10, verso 11. Le ruego que busquen en su Biblia este pasaje. No vamos a usar otro, ese es el único que vamos a estudiar hoy. Romanos 10, 11 dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Paréntesis, en esos días se separaba a la población mundial entre judíos y todos los demás. Entonces, ¿usted cuál de los dos es? ¿Es griego? Mire, yo pensé que era mexicano. No, sí, claro, soy mexicano, pero en este contexto, como no soy judío, soy griego, o sea, el gentil. Y mi Biblia dice en el verso 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, perdóneme, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, si un judío invoca al Señor, el Señor le escucha. Y si un gentil invoca al Señor, también lo escucha. ¿Qué bien? Entonces, no es un problema de Dios. Dios quiere salvar a todos. Cualquiera que invocare, si va al Señor, el Señor lo puede salvar. Entonces, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque hay 3,000 millones de personas ahora que no tienen posibilidad de entrar al reino. Siga leyendo su Biblia. Dice el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien. Entonces, fíjese, para que participen en el reino necesitan ser salvos. No puede una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo, no puede una persona que no ha recibido vida eterna ser parte del reino. Necesitan ser salvos.
Según el versículo 13, ¿qué necesita hacer una persona para ser salva? Excelente, invocar el nombre del Señor. Entonces, hoy no puedo caminar, ¿verdad? Pero usted imagínese que vamos a ver 6 etapas diferentes o 5 pasos para obtener un resultado. El resultado es que sean salvos para que puedan llevarle la gloria a Dios. Pero para que sean salvos necesitan invocar el nombre del Señor. Siga leyendo su versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces me voy a regresar. La meta es que sean salvos, pero para que sean salvos tienen que invocar el nombre del Señor. Pero para invocar el nombre del Señor tienen que creer en Él. Claro, creer en Él. Pero ahí no termina. Siga leyendo su versículo número 14 a la mitad. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Va siguiendo la secuencia? Para que sean salvos tienen que invocar el nombre del Señor. Para invocar el nombre del Señor tienen que creer en Él. Pero para creer en Él tienen que haber primero oído de Él. Pero ahí no termina. Dice tu versículo número 15. Discúlpeme, 14, la tercera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy lógico. Pero aún todavía no termina la secuencia. Observe su versículo número 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, mire qué emocionante es esto. Hoy en día es solo necesario que una persona invoque el nombre del Señor y por gracia, por medio de la fe, esa persona puede entrar al reino. Qué chido, ¿no? Chido. Solamente por invocar el nombre del Señor puede por gracia, por medio de la fe, entrar al reino, ser salvo y entrar al reino. No necesita irse de rodillas, no necesita ser un iluminado, vivir en el Tíbet 4 años. Todo lo que tiene que hacer es invocar el nombre del Señor. Podemos ser salvos hoy en día e iniciar una relación personal con el creador del universo por poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Entonces, si Dios quiere formar un pueblo compuesto de todas las etnias de la tierra, el tiempo en el que vivimos hoy, esas personas para entrar a ese reino necesitan invocar el nombre del Señor. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿O alguien de ustedes ve aquí en la Biblia, si alguien quiere entrar al reino tiene que pagar 3,000 pesos? ¿Circuncidarse? ¿Guardar el sábado? ¿Ser judío? ¿Hacer obras? No, solamente invocar el nombre del Señor. Y esta secuencia es lo importante. Observe, el resultado es entrar al reino, formar parte del reino global de Dios, ser salvos. Pero para ser salvos se ocupa invocar. Ahora, ¿qué es invocar? Invocar es la acción de la persona de ejercer fe en Jesucristo al mismo tiempo que renuncia a cualquier otra confianza que tuviera para su salvación. ¿Lo expliqué bien? Invocar es una persona que dice, Señor, te necesito a ti, y pone su fe en Jesús al mismo tiempo que renuncia en cualquier otra cosa que tuviera confianza para su salvación. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Algunas personas, y lo digo con mucho respeto, pero así es, algunas personas traen aquí en su cuello colgado algún dije, alguna joya, algo que se cuelgan aquí y realmente esperan que eso les dé protección. Lo que sea, puede ser una herradura, una pata de conejo, una cabeza de ajo, o San Miguel, o San Judas, o San Juan, y esperan que eso les dé protección. Otros los traen en la cartera, otros lo ponen en sus autos, en su casa, algunos más lo han tatuado. Invocar es la persona que renuncia a esas confianzas y la pone solamente en el Señor Jesucristo. Pero si usted sigue avanzando allí, este invocar es una rendición, es un clamor, Señor, sálvame. Para que la persona pueda invocar, tiene primero que creer. ¿Qué es creer? Creer es la respuesta de la mente, de las emociones y de la voluntad al mensaje de Cristo. Es la decisión de aceptar como ciertas
las cosas que Dios dice que pasaron. Eso es creer. O sea, si yo vengo y te digo, vino un hombre llamado Jesús de Nazaret que se levantó de los muertos, tú tienes que decidir, eso no lo creo. O yo creo eso. Y una vez que crees, puedes invocar el nombre del Señor. Pero para que puedas invocar, primero tienes que creer. ¿Se fija? Es una aceptación de que aquello que Dios dice acerca de su Hijo es la verdad. De lo que Dios dice que es su carácter. Pero antes de creer, ocupas oír. Oír es el acto físico de recibir información y comprender ese mensaje con la suficiente información para ser creído. Les puedo hacer una pregunta. ¿Un sordo puede oír el evangelio? Sí, no físicamente, pero yo me puedo comunicar en su idioma o enseñarle de forma escrita la verdad del evangelio, y una vez que ese sordo oye el evangelio, puede creer en la verdad de Jesucristo y después invocará el nombre del Señor y será salvo. Entonces, ¿un sordo puede oír el evangelio? ¿Un ciego puede oír el evangelio? Sí, si tenemos formas de comunicarnos, puede oír el evangelio. Es interesante. Ahora, aquí es donde se pone bien divertido. Para que estas tres cosas sucedan, para que la persona oiga, crea e invoque del Señor y sea salva, esas tres cosas, tiene que haber alguien que vaya y les predique. Esta es la idea básica de que el diseño de Dios, fíjese lo que voy a decir, el diseño de Dios no es llevar su mensaje Él, Dios, le da su mensaje a la gente y nosotros, las personas, los mensajeros, la iglesia, somos los encargados de llevárselo a las personas que no han oído. Tienen que oír para creer, y al oír y creer pueden invocar el nombre del Señor y ser salvos. Pero ¿qué pasaría si hubiera un corte en esta secuencia? Para ser salvos tienen que invocar, para invocar tienen que creer, para creer tienen que oír. ¿Qué pasa si cortamos y una persona que oye, cree, no invoca el nombre del Señor? ¿Es salva? No. ¿Qué pasa si solo oye y no cree? ¿Es salva? No. Pues ¿qué pasa si nunca oyen? No pueden ser salvos. Aunque Dios es poderoso para salvarlos, pero la secuencia se tiene que cumplir. Por eso aquí la idea es que los mensajeros, las personas, su iglesia, somos los responsables de llevar esta orden. Ahora, dice la Biblia, vuelva por favor a leer allí en Romanos 10, su versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y enviados implica obediencia, implica propósito, implica la autoridad que llevamos. Yo le quiero preguntar, si usted conoce la Biblia, es cristiano, ¿Dios envía a sus hijos, a sus cristianos, a sus discípulos a predicar a otro lado? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, es muy interesante, porque en esta cadenita, observe bien cómo la vamos a desmenuzar. Hay una sola cosa que tenemos que hacer los cristianos. Hay dos cosas específicas que son realizadas por Dios y hay tres cosas que tienen que hacer los incrédulos. Voy a regresarme. Hay una sola cosa que tenemos que hacer nosotros. ¿Estamos? Una sola cosa. Dos cosas que hace Dios y tres cosas que tienen que hacer los incrédulos. A ver, ayúdame a saber cuáles son. Vamos a empezar por las más fáciles. Tres cosas que tiene que hacer un incrédulo para poder entrar al reino: oír, creer e invocar. Excelente. ¿Cuáles dos cosas hace Dios? Salva. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso lo hace Dios, no lo hago yo. ¿Y cuál otra cosa hace Dios? La primera, enviarnos. Dios hace la primera cosa y la última. Él nos envía. Y cuando nosotros vamos, ellos oyen, creen e invocan, el Señor los salva. Dios empieza y termina esta obra, porque todo es de Dios. Él es el centro. Él empieza y termina la obra. Él nos manda y Él salva. Tres cosas tiene que hacer el incrédulo: oír, creer e invocar. ¿Cuál es la única cosa que nosotros tenemos que hacer? Predicarles. Llevar el mensaje del evangelio. Llevárselos. Pero aquí
es donde encontramos el problema. Porque qué horrible, qué feo sería darnos cuenta que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que pensamos que vivimos. ¿Qué pasaría si tú crees, realmente crees, que las personas que no creen en el Señor y que no han invocado es porque son unos duros, ateos, rebeldes, musulmanes, hindúes, idólatras, ¿verdad? Y tú automáticamente los descalificases simplemente por el hecho de que tú piensas que ellos ya oyeron y por rebeldes rechazaron, no creyeron y no invocaron. Inmediatamente nos quitaríamos la responsabilidad de ir y predicarles. Hay algo que se llama etnocentrismo, de etnia. El etnocentrismo es esta actitud de juzgar todas las demás culturas a la luz de nuestra cultura. Y las juzgamos y decimos, qué feo, qué locos. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Si usted ve en National Geographic a unos africanos varones pintarse la cara y tener unos dientes perfectamente blancos y rojos y los ve brincando con los ojos pelones así y dice, ¿qué están haciendo? Están buscando esposa. ¿Usted qué diría? Y si el mariachi, ¿cómo está, hermano, el mariachi? Se consigue la novia con mariachi, serenatas y flores. Eso es aquí. Allá usted tiene que brincar sobre 7 vacas, varones, para poderse casar con una mujer. Si usted brinca y se cae en la 6ª, queda en desgracia su hombría. Qué bueno que aquí no pasa eso. El etnocentrismo es pensar que todo es como aquí. Hermano, y allá me han preguntado, he tenido la bendición, no por mí, de ir a otros países, a otros lugares, y lo primero que pasa es, hermano, tú estuviste en Líbano. Sí, ¿y cómo son las tortillas allá? Allá no existen las tortillas. ¿Cómo, hermano? ¿Y entonces con qué se tomen sus tacos? No existen los tacos. ¿Cómo? ¿Me entiende? Un error que podemos cometer es pensar que todo el mundo es como aquí, que todo lo que pasa es aquí. Alguien me podría decir, y le prometo un premio allá a la salida en la tiendita, alguien me podría decir qué significa México. Bien, un premio para el hermano Claudio. Significa el ombligo de la luna. Bueno, a veces nosotros no pensamos que México sea el ombligo de la luna, pensamos que es el ombligo del mundo. Aquí es donde todo sale, todo se centra, y estamos tan centrados aquí que ni nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. Insisto, entiendo que es un asunto cultural, las limitaciones de no poder salir o viajar, pero sería un error grave juzgar a todo el mundo a la luz de lo que pasa en nuestro país. ¿Y a qué me refiero? Mire, no sé si usted sabía que al día de hoy vemos un mundo con un montón de pobreza. Pobreza física, por ejemplo. Los pobres en México aumentaron, la última estadística que encontré es 12 al 14% más pobres. Lo bueno que hay una cruzada contra eso. ¿Okay? Horrible. Hay mucha pobreza en nuestro país, pero insisto, si usted gana su dinerito y con eso le alcanza para comprar su comidita y subirse al metro, lo digo con mucho cuidado y mucho respeto y mucho amor, el mexicano tiene ese problema de que mientras haya problemas que no le afectan a él, no pasa nada. Él puede seguir caminando y si están matando a alguien ahí y a él no, él sigue caminando, porque si lo mata pues ya no puede caminar, pero mientras no me afecte a mí, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuándo es que nos interesan las cosas? Cuando ya nos afectan a nosotros. Así que si hay corrupción política, si tenemos problemas sociales, pobreza, mientras no nos afecte a nosotros, no pasa nada. El mexicano sigue caminando y sí es una característica cultural del mexicano. Única. Se han hecho estudios sobre ese asunto. Es impresionante. Pero pensar todo el tiempo así, y aún como evangélicos pensar así, nos puede privar de entrar al plan global de Dios para rescatar gente de todas las etnias del mundo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían? Estos datos, insisto, están al alcance de su dedo en un teléfono que tenga acceso a internet, en una computadora. En este momento hay 663 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia. Usted y yo vamos a la casa y a la hora adecuada, depende de dónde viva,
usualmente abre una llave y sale agua limpia. Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a eso que no sabemos realmente lo que es tomar agua sucia. No sabemos qué es estar 6, 7 días, 8 días, un mes, 2 meses sin un baño. Algunos sí saben qué es eso. Pero no es por falta de agua, por otra cosa. Pero se imagina vivir en lugares donde no hay agua limpia. Tienen que escarbar 5, 6 metros y el agua que encuentran es agua sucia, con enfermedades. 663 millones. Ahora yo le puedo dar números. Y eso no significa mucho para nosotros. Pero piénselo, el mundo tiene 7,000 millones de personas, 7,000 millones. Y más de medio millón de esos 7,000, más de 500,000, 663 millones de personas, 663 millones, no tienen acceso a agua limpia. Alrededor del mundo, es un dato que le puede interesar, hay cerca de 1,000 millones de personas, de los 7,000, 1,000 millones de personas hacen sus necesidades fisiológicas en el exterior, defecan, orinan en el exterior. Esto equivaldría, hermano, a decir básicamente que un séptimo de la población mundial todavía defeca, hace del baño en lugares como se hace en la sierra, en algunos lugares muy alejados, que no hay baños. Estoy hablándote que ni siquiera son letrinas. Un séptimo de la población no saben qué es un sanitario. Por lo tanto, esto usted se podrá imaginar, los que saben hacen estudios de la separación entre una persona y sus desechos, y Eritrea, por ejemplo, que es el país que tiene el más alto porcentaje de personas que defecan al aire libre, 77% de personas. Imagínense la cantidad de enfermedades a las que están expuestos: cólera, diarreas, disentería, hepatitis, etc. Entonces, yo podría aquí pasar horas hablando de necesidades de educación, de salud, de ir al baño y cómo se va al baño, del agua, y podría decirte montones de cosas. Pero mira, hay otra pobreza que es muy interesante aquí. Ese 77% de personas en Eritrea no tienen acceso al baño. Fíjese lo que voy a explicar. Usted tiene su casita y normalmente, aunque viviera en el peor de los lugares, tiene un baño que pertenece a todos los departamentos, ¿no? Si viviera en una vecindad como la del Chavo. Son 70 departamentos y allá al fondo están los cuartos del terror, que son los baños. Y usted puede levantarse temprano para ganarle a todos y salir corriendo en su toalla y usar el baño. Si usted está muy privilegiado, tiene un baño para usted. Y si está bien privilegiado, probablemente tenga hasta 2 o 3. Si usted le anda del baño, es una pregunta tonta, pero ¿qué hace? Fíjese, la gran mayoría de nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza: me anda del baño, ahí está un matorral ahí en el crucero de Reforma. Pues es un arbolito, ¿no? Y ahí me siento. Ni se nos ocurre. Instantáneamente buscamos un baño, pagamos un baño, pedimos permiso, porque esa es la cultura aquí. Imagínese que en México de repente solo hubiera 3 baños por cada 10 habitantes. Dije hubiera, no hay baños. ¿Qué haría? Pondría interesante, ¿no? Sería un apocalipsis zombie probablemente eso. ¿Qué haría usted? Dije no hay. O sea, usted le anda del baño y no hay baños, no hay acceso a baños. Pues ¿qué hace usted? No me conteste, pero ¿qué hace? Cambia el asunto. Una cosa es tener un baño allí y no querer ir. Una cosa es tener el baño y no querer usarlo, tener el baño y no me gusta porque no hay desodorante o porque no hay papel o lo que quieras. Una cosa es tener acceso y no usarlo, y es muy diferente no tener acceso a un baño. Bueno, lo que estoy diciendo es que 663 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. Más de 3,000 millones de personas no tienen acceso a un salario por arriba de los $2 al día. No tienen acceso. No es que ay, son flojos, o ay, es que son cobardes, o son tontos, como a veces pensamos. No tienen acceso. Si pensamos en el agua, si pensamos en la luz eléctrica, en la salud,
Una cosa es tener el derecho, el lugar para ir y tener acceso a la salud, y otra cosa es no tener dónde ir. No hay acceso. Y de esta misma forma, nosotros podríamos empezar a pensar en una pobreza espiritual, porque así como hay pobreza física, que ya te platiqué, también existe pobreza espiritual. Por ejemplo, de los 7,000 millones de personas, 3,000 de esos 7,000 viven constantemente y lo único que conocen es adorar a dioses falsos. No adoran al Dios verdadero. Viven en sistemas religiosos esclavizantes que los oprimen, atados al materialismo, o dicen que vivimos solos en este mundo. No hay esperanza. Por lo menos 3,000 millones, casi la mitad de la población y más de la mitad de la población no adoran al Dios verdadero. Lo interesante de esto es que si pensáramos, por ejemplo, en su Biblia, la mayoría de ustedes tiene una Biblia en papel, en español y completa. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. No sé si tú sabías que al día de hoy hay 4,000 idiomas que no tienen ninguna porción de la Biblia. Eso es pobreza bíblica. Esa es miseria. No hay acceso. Si alguien tiene anhelo de invocar al Señor, pues ¿a cuál invoca? Pues al que le enseñaron sus abuelos, porque no hay Biblias en su idioma. 4,000 idiomas no tienen Biblia. Hay, los datos los puede buscar usted, 1,000 idiomas que tienen pedacitos de la Biblia, por ejemplo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. Hay 1,200 que tienen el Nuevo Testamento completo. Y escuche, solamente 518 idiomas en el mundo, 518 de 6,000, solo 518 tienen una Biblia completa. Y usted y yo, usted lo puede hacer. Entra en su celular, busque una aplicación que se llama YouVersion, así, YouVersion, y usted puede en un instante bajar todas esas 518 idiomas de la Biblia en un celular. 518, pero como ya está en español decimos, ya se hizo, Señor, excelente. Ya mandaste tu Biblia a México, ya se acabó todo el trabajo que hay que hacer. Gracias, Señor, te adoramos y cantamos y nos gozamos y leemos la Biblia. Es más, hasta la discutimos. Nos compramos de colores, ¿no? Nos compramos de Precious Moments, Biblia de Avengers o no sé qué más vayan a sacar. Tenemos para tirar para arriba. En nuestro idioma sí, pero hay 5,000 idiomas que no tienen Biblia completa, 4,000 que no hay ni siquiera una porción traducida. Eso es una miseria espiritual, es una pobreza espiritual. Y podríamos hablar como esto de un montón de realidades y un montón de verdades. Entonces, la idea es esta. Muchas de las veces nosotros podemos pensar que las personas no han invocado el nombre del Señor porque no han querido. Ay, pues ¿quién les manda? Pecadores, rebeldes, son musulmanes, son pecadores, son terroristas, son duros de corazón, son cerrados. Pero ignoramos que hay muchas personas que no han podido creer, escuche lo que voy a decir, porque nunca han oído el mensaje del Evangelio. No es que lo oyeron y lo rechazan, nunca lo han oído. No les ha llegado la información genuina del Evangelio de Jesucristo en su idioma para que ellos puedan decidir si creen o no, y al creer si invocan al Señor o no. No les ha llegado. Esto, hermano, lo que estamos diciendo es que son personas que no son salvas porque no han invocado, y no han invocado porque no han creído, pero no han creído no por duros, sino porque nunca han oído. Y si alguien en este contexto quiere oír y dice, oye, yo quiero saber si hay otras religiones, lo matan. Oye, yo quiero saber quién era Isa en árabe, Jesús de Nazaret. ¿Quieres traicionarnos? Y lo matan. ¿Quiere estudiar la Biblia? No hay, porque las quemaron. No han oído, ni siquiera han oído. No pueden creer en aquel que no han oído. Lo que estoy diciendo es que no todos tienen el mismo acceso al Evangelio. Y voy a ser muy claro. Aquí en México, mucha gente ha oído, ¿cierto? Por radio ya, unos cuantos programas de televisión, unos muy chuecos, muy raros, ¿verdad? Pero han oído. Tenemos iglesias por todos lados. Mire, aquí hay dos, bien cerquitas. Los hermanos están aquí atrás de esta barda, bien cerquita. Y allá en otra esquina hay otra iglesia. Y aquí en este lado del mundo
La gente no es salva porque no cree o porque no invoca, pero muchos han oído. Y si alguien quisiera oír y decir, hey, ¿hay algún evangélico que me quiera enseñar la Biblia? Se le echan a montón, hasta los mormones le llegan. ¿Por qué? Porque hay para tirar para arriba. Para que tengas una idea, mira, en Estados Unidos, que se considera el país más evangelizado del mundo, si una persona dice, oye, yo quiero oír el evangelio, tendría que tocar 4 puertas para poder encontrar una familia que le cuente el evangelio. En Estados Unidos, 4 puertas. Va a tocar, no, usted ateo, materialista, sin religión, y luego después de 4 puertas encuentra una persona que le puede predicar el evangelio. En México, aquí en este país, una persona que quisiera escuchar el evangelio tendría que tocar 15 puertas. Va a encontrar 12 de esas puertas católicos romanos, otra puerta por ahí va a ser ateos o sin religión, después va a encontrar testigos de Jehová, mormones, y a la puerta número 15, un evangélico que le puede contar la verdad del evangelio, lo oye, lo cree, invoca al Señor y es salvo. 15 puertas. Hay municipios aquí en este país que para que una persona pueda encontrarse un cristiano que le predique el evangelio, tiene que tocar 99 puertas. Y hay municipios en el estado de Zacatecas, en Michoacán y en Jalisco, donde una persona, si quiere oír el mensaje de salvación para ver si lo cree o no, tiene que tocar 200 puertas para encontrar un cristiano. Aquí en México, lo que estoy diciendo es que sirve sacar un poquito la cabeza y ver dónde estamos viviendo. Que te hayan predicado a ti vez tras vez tras vez, y tu tío te predicó y tu primo, y llegó hasta una monja y te predicó, ¿verdad? Y te predican. No quiere decir que todo México tiene el mismo acceso al evangelio. México está evangelizado y mucha gente no quiere creer. Pero lo que te quiero explicar es que hay municipios aquí donde no tienen acceso al evangelio. Tendrían que tocar 200 puertas para encontrarse un cristiano. 200, no sé quiénes de ustedes han trabajado vendiendo de puerta en puerta o haciendo encuestas. Tocar 200 puertas, fácil, te avientas unos 7 días haciendo eso. Tocando, oiga, ¿usted es cristiano? No, vete, pum. Sales de la casa y llegas a la otra. ¿Hay perro? No, me voy a la otra. Tocas, si te abren, ¿te imaginas 200 puertas? Aunque la persona quiere el evangelio, no hay acceso. Está prohibido. Bueno, hay lugares aquí en el mundo, principalmente en un lugar que se le llama ahora la ventana 1040. Ahorita le explico cómo es eso. Pero hay lugares en este mundo aquí, por ejemplo, la Europa posmoderna. Usted va a Alemania, yo estuve en Viena, he estado en Holanda, he estado en París. Y usted dice, wow, son ciudades muy progresistas, muy avanzadas. Sí, ya se le llama la era posmoderna, poscristiana. Escuche, en Europa, usted, si quiere encontrar un cristiano que le cuente la verdad del evangelio, tiene que tocar 500 puertas para tener acceso al evangelio. Las minorías más explosivas en Europa ahora son los musulmanes. 500 puertas. Si usted se va a la ventana 1040, que básicamente es el norte de África, toda la parte de Arabia, Irak, Siria, Líbano, toda esa zona, y una parte de la parte sur de Rusia y China, se le conoce con la ventana 1040, ustedes van a usar en su célula, por cierto, ahí tienen en la página 17 de sus manuales, cuando vayan a su célula, ahí van a ver un mapa de lo que es la ventana 1040. Escuche, en esa ventana 1040, si un musulmán sueña, que eso pasa mucho, sueñan con Isa, Jesús de Nazaret, y se levantan y dicen, tengo que saber más de Isa, de Jesús. Hay lugares en la ventana 1040 donde ese hombre que quiere conocer la verdad, oír, tiene que tocar no 1000, no 2000 puertas, no 5000 ni 10000, 30,000 puertas para encontrarse a un cristiano. Aunque quiera oír y quiera creer y quiera invocar, no puede, porque nadie le ha dicho. No hay evangelio en esos lugares. No pueden negar a Cristo porque nunca han oído de Él. Pero claro, si usted prende Televisa, todos son terroristas que odian a los cristianos.
¿Sabes que la gran mayoría de los musulmanes ni saben quién y cómo es un cristiano verdadero? Para la gran mayoría de los musulmanes, escuche lo que voy a decir, la representante más importante de los cristianos se llama Madonna. ¿En serio? Se llama George Bush, que viene y bombardea nuestras ciudades. Esos son los cristianos, porque para ellos un cristiano es cultural, es los que no son musulmanes. Son las mujeres que no se tapan la cara, no se ponen la burka. Ellos son cristianos. Entonces, toda persona que no sea como ellos, para ellos son cristianos. Y eso es todo lo que han conocido. Y te estoy explicando que 3,000 millones de personas no tienen acceso. Íbamos a hacer hoy un ejemplo, pero iba a ser muy complicado y le íbamos a hacer levantarse y caminar y hacer cosas. Y me disculpo, iba a ser complicado y decidí no hacerlo. Íbamos a traer, por el grupo que tenemos acá, unas 300 personas, íbamos a traer 180 dulces y les íbamos a poner una mesa ahí al centro con los dulces y luego les íbamos a decir: hermanos, felicidades, ustedes tienen acceso a los dulces, ustedes no pueden pasar esta línea y agarrar dulces, aunque se les antoje. Ahora, con la mesa ahí en el centro llena de dulces, ellos pueden agarrar o no agarrar, no es obligatorio, pero si quieren, tienen acceso. Ustedes no, ¿sí? Pero ponemos la mesa en el centro. Hermanos, ahí están los dulces para ustedes. ¿Quién quiere dulces? Y pues yo quiero. Y podrían ir y tomar 3 dulces. Algunos podrían ir y decir: no me gusta, y regresarlo, pero tienen acceso. Ustedes nada más podían quedar milando. ¿Por qué? En ese ejemplo ustedes no tienen acceso. No se puede agarrar dulces. Aunque quieran, aunque ustedes anhelaran tener dulces, no hubieran podido porque no tienen acceso. Hoy en día hay gente que no tiene acceso por ignorancia. Nadie les ha dicho de Cristo. Otras veces, escuche, porque la verdad del evangelio está reprimida por los gobiernos. En Corea del Norte, si te ven con una Biblia como estas, te arrestan. Hay en este momento un pastor en Corea arrestado porque traía una Biblia en sus manos, en Corea del Norte. La verdad está siendo suprimida, reprimida. Incluso hay lugares donde está prohibido, no solo reprimido, sino que abiertamente su constitución dice que está prohibido que te conviertas al cristianismo. Y si lo haces, te cuesta la vida a ti y a tu familia. Fíjate, creer lo que tú estás creyendo hoy te cuesta la vida. Entonces el evangelio está oculto, restringido, no hay acceso. En ese mundo es en el que estamos viviendo, porque tú y yo tenemos acceso al evangelio. Si tú no lo has querido creer, te respetamos, esa es tu decisión. Pero si tú ya creíste el evangelio e invocaste el nombre del Señor y eres salvo, el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nos ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones bajo el cielo. Es una orden, no es una invitación, un buffet. Por si quieres ir, si tienes tiempo libre, es una orden a ir y llevar el evangelio a todo lugar. Ahora, podríamos ir, hermanos, miren, y pedirle al gobierno que nos dé aquí el terreno del 40, perdón, los hermanos que vienen del 40, ¿verdad? Pero bueno, le pedimos el terreno y hacemos una tercera iglesia. ¿Qué le parece? 1, 2 y otra en el 40. ¡Qué padre! Y otra iglesia enfrente. Está bien, pero escuche, aquí en México la gente tiene acceso al evangelio. Pero vamos a Zacatecas, a unos municipios donde no hay ni un creyente conocido. Vamos a plantar una iglesia allí. Vamos al otro lado del mundo, donde nadie les ha contado la verdad de Jesucristo. Y algunos de ustedes con su carrera, con su oficio, podrían ir a trabajar al otro lado del mundo y anunciar el nombre de Jesús a quien no ha oído. Pero insisto, no va a ser posible si usted y yo pensamos que ya tienen acceso, hombre, nomás que no quieren. Son unos pecadorcitos. Con cariño hasta eso les decimos, ¿no? Dios quiere que todos los pueblos del mundo le adoren y participen de su reino a través de Cristo Jesús. Para que eso sea posible, tienen que ser salvos. Pero para que sean salvos, tienen que invocar. Para invocar el nombre del Señor, tienen que creer. Pero para creer, tienen que oír. Y para que oigan, tiene que haber quien les predique. Alguien tiene que ir a decirles. Y para que eso suceda, estos que van tienen que ser enviados. Y estoy seguro que usted y yo, la última vez que checamos, esa orden está ahí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio.
¿Significa que todos vamos a salir? No, pero tenemos que tener esa meta, esa visión, ese objetivo. Si yo no puedo ir, apoyo a quien va. Si Dios me llamó, obedezco y voy. Insisto, varios de ustedes, amados hermanos, han sido llamados a eso, a ir a dejar este país e ir a lo mejor a fundar una tortillería en Arabia. Nadie le va a comprar tortillas, pero puede ser que ese sea el plan de Dios para usted. El estado actual del mundo en que vivimos es que sí, hay pobreza, pero hay más pobreza del evangelio que pobreza económica, y las dos son graves. No minimizamos ninguna. Mucha gente en el mundo no es cristiana porque no quieren, no es cristiana porque nunca han oído. Nadie les ha contado como a ti, nadie les ha insistido como a ti. Nunca han oído. Esta semana en sus células ustedes van a trabajar en la hoja 15, en una tareita que hay por ahí, y la hoja 17 la pueden usar. Quisiera pedirles a los líderes que trabajaran con estas preguntas. Hagan una listita en su célula: ¿a qué cosas tenemos acceso en México y a qué cosas no tenemos acceso? Hagan una lista, cosas sencillas. ¿A qué cosas tenemos acceso aquí? Si un joven trabaja y se esfuerza, ¿a qué cosas tiene acceso? ¿Y qué cosas son imposibles? No hay acceso aquí, no existen. Fuimos a Cuba con un equipo de personas aquí de la iglesia hace unos años, y allá, hermanos, no hay acceso a 1 kilo de carne de res. No hay acceso. El cubano puede tener dinero en las manos, mucho dinero, no hay acceso. Tienen de los mejores médicos, no hay acceso a medicinas. Acceso, no es que tiene la medicina, ya se berrinche y no se la quiere tomar porque no es de fresa, como nosotros aquí. No, sabe muy feo. Oye, pero tienes acceso. Ay, no, me van a poner piquetes. No, y prefieres seguir enfermo con tal de que no te piquen. Oye, tienes acceso a medicina. Miles de personas no tienen acceso a medicina, y eso es lo que estamos tratando de explicar. Platiquen en sus células a qué cosas tenemos acceso y a qué cosas no tenemos acceso. Segunda pregunta: cuenta tu historia en tu celular rapidito. ¿Cómo es que tú tuviste acceso al evangelio? ¿Cómo fue? ¿Un sueño? ¿Un ángel vino y te lo dio? ¿Tú lo descubriste retirándote ahí al Iztaccíhuatl y a orar? ¿O alguien te habló? Hablen ustedes. ¿Cómo es que tuvieron acceso al evangelio? ¿Cómo es que tuviste acceso a la Biblia? ¿Dónde la oíste por primera vez? ¿Tu abuelita tenía en tu casa una Biblia de esas grandotas con la Virgen aquí y tú la abrías? ¿Cómo tuviste acceso a la Biblia? ¿Cómo es que tuviste acceso a una iglesia sana? ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo es que tuviste acceso a entrenamiento? Fíjate, acceso. A lo mejor no lo quieres aprovechar, pero tienes acceso. Platiquen de eso en su célula, y la próxima semana vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es una etnia? ¿Por qué hablan tantos de etnias? ¿Es lo mismo una persona no creyente que una persona no alcanzada? Vamos a platicar de eso. ¿Esas personas son malvadas, perdidas, sin esperanza? ¿O cómo las ve Dios? O sea, vamos a contestar la pregunta: ¿Dios odia a los musulmanes? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo los ve Dios a ellos? Y vamos a contestar la pregunta: ¿qué hemos estado haciendo los creyentes en los últimos 50 años en relación a las misiones? Y vamos a estudiar juntos eso. Te quiero invitar a orar. Y si tú estás aquí acompañándonos por primera, segunda ocasión y estás oyendo la noticia de que el centro de nuestra vida es Dios y que quiere que tú le conozcas a través de su Hijo Jesucristo, escucha lo que te voy a decir. Eres una persona privilegiada, porque hay miles de millones que no tienen acceso a lo que tú estás oyendo hoy. Tenemos Biblias en español completas y millones de personas no tienen ese acceso. Estás en una iglesia que se reúne con libertad. Miles, millones no tienen ese acceso y tú lo tienes hoy. Te invito, si estás oyendo el evangelio, el Señor dice: tienes que decidir si crees o no. Si crees en la verdad de Jesucristo, tienes que decidir si invocas el nombre del Señor. Y Él promete: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tú puedes este día empezar una relación con Dios para que tu vida se alinee a lo que Dios ha diseñado para ti.
Y nosotros estamos aquí para servirte y ayudarte a que tú hagas eso. ¿Cómo se hace? Ahí en tu lugar tú puedes orar al Dios del cielo e invocar su nombre en tus palabras. Dile que te salve. Dile que crees que Jesús es tu Salvador, que vino a esta tierra a morir en tu lugar por tus pecados. Invoca el nombre del Señor. Él promete que Él te va a salvar. Nosotros no lo podemos hacer, pero Él sí. Te invito a orar ahí en tu lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia de mis hermanos en estar escuchando con el calor y las dificultades, pero gracias sobre todo porque has hecho accesible el evangelio para nosotros. Hoy en México una gran cantidad de población tiene acceso a la verdad del evangelio, tiene acceso a una Biblia en el idioma de sus madres, en el idioma natal. Tiene acceso, Señor, a una iglesia, un grupo de creyentes que le ayudan a crecer y a madurar. Gracias, Señor. Como esto nos produce gozo y nos produce gratitud, queremos ir a anunciar a aquellos que nunca han oído la verdad del evangelio. Este es el mundo en el que vivimos, Señor. Un mundo donde la tercera parte de la gente no ha escuchado tu nombre, no ha escuchado la historia del reino, no ha escuchado de un Dios de amor. Solo conocen un Dios falso, tirano, abusador, opresor. Conocen dioses crueles, ídolos de oro, de plata, de barro, de madera. No han llegado a conocer al único y verdadero Dios a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender que es debido a este gozo que tenemos por el acceso que tenemos al evangelio que debemos ir. No, Señor, por obligación, no, Padre, por lástima, sino por llevar gloria a tu nombre. Por obediencia, Señor, sí, pero ayúdanos a ir con gozo, con alegría, de que tenemos la bendición de tener acceso al evangelio que es poder de Dios. Oro por las personas que están aquí escuchando esto, que entiendan que ese es el primer paso, oír la noticia de Jesucristo, que vino a morir en una cruz por amor a esa persona y se levantó de los muertos. Pero mi amigo y mi amiga tienen que decidir creer, Señor, y si creen, ellos pueden invocar tu nombre y tú vas a salvarlos. No tienen que hacer otra cosa. Dejar cualquier confianza falsa, cualquier ídolo, cualquier creencia en otras cosas, renunciando a ellas, poner nuestra fe únicamente en el Hijo de Dios que murió en una cruz para salvarnos. Y tú prometes que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Oro que hoy pueda mi amigo y mi amiga tomar esa decisión de invocar el nombre del Señor y ser salvos, y que se hagan partícipes de este reino y te reconozcamos a ti como el único Rey verdadero. Señor, danos dirección. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Quiénes tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer en Senda de Vida? Queremos obedecerte. Nos cuesta trabajo, nos incomoda, pero gracias por despertarnos a la realidad de que millones de personas no tienen acceso al evangelio, no han oído, y tú ya nos mandaste, nos enviaste, nos ordenaste que fuésemos y les anunciáramos el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, toda la gloria es para ti, en el nombre de Cristo. Amén.